ahora sí. Bien. Entonces nada, retomamos. Perdónenme, pero... Ok, entonces aquí parece que hay un error porque no debiera dar 110. El signo aquí se cambia, es negativo, pero no debiera ser ese valor. Vamos a ver si hay un error. La tasa, quedamos que es un 10%. El número de periodos es 1 y el valor inicial son 100,000. Perdón, falta el valor futuro, falta el valor de rescate aquí. Ok, entonces son 30,000. 30,000 en un año, que sería la 20,000, más un 10% de los 100,000, que son 10%, son 100. Claro, o sea, 20,000, porque pagué 100, recibo 80, o sea, gasté 20, pero un 10% de 100,000 serían 30,000. Y entonces aquí lo calculo y pues está calculando automáticamente. Vamos a ponerlo aquí. Va disminuyendo por año, o sea, siempre disminuye por año, mientras más años mejor. Entonces, ese es un primer elemento que va a tener el cálculo y el segundo elemento es el COA actualizado. O sea, que yo necesito calcular el COA para cada tiempo. Primero calculo el valor presente y luego un valor anualizado. ¿Verdad? El valor presente que sería igual. Yo puedo calcularlo 1 a 1 y después sumarlo, o puedo usar el VNA. Si uso el VNA, yo uso la tasa que es el 10%, le doy a F4 y marco el primero y el segundo, pero al primero le pongo F4. O sea, al primero le pongo F4 para que se ruede. Entonces, sería aquí. Bueno, vamos a revisar que no se corrió. Bien, o sea, sumo estos 3. Está bien. Entonces, luego calculo el A, que debiera ser igual en el primer caso, y luego ir aumentando. Entonces, aquí calculamos un pago, la tasa es un 10%, le doy a F4, el número de periodo es 1 y el valor actual es el valor que está aquí. Da los 3.500 que estaban aquí, pero hay que cambiar el signo negativo. Y entonces, jalamos esto y revisamos que esté operando bien, ¿sí? Y aquí está el cálculo. O sea que en este caso va disminuyendo, en este va aumentando y vamos a ver el efecto neto. Y el efecto neto es la sumatoria de este cálculo que hicimos aquí, el efecto de la recuperación de capital y esto del A equivalente, porque no es constante. Si la fuera constante, pues yo le sumara sencillamente el A, cada uno. Pero como el A no es constante, porque el COA va aumentando, entonces ese va variando. Vamos a ver cuál es el efecto neto. Este más este. Entonces el efecto neto es que en este periodo el A neto es mínimo. El A neto aquí es mínimo, aquí 33. Bueno, digo mentira, aquí el primer año es menor. El primer año es menor, sería el primer año menor, no el cuarto. Pero vamos a cambiarlo para que quede diferente. Sigue siendo el primer año. Oh. Entonces aquí da el cuarto año. El cuarto año. El cuarto año. Aquí tendríamos el ejercicio 2. Fue el 1.
¿verdad? Y básicamente hacer este modelito que nos permite determinar la vida útil, y el que tenga la mínimo nos da el periodo útil, que en este caso es 4, y la respuesta sería que la vida útil de esta maquinaria es 4 años. Yo la voy a comprar y la debo vender en el cuarto año, y eso me hace que el costo sea mínimo desde el punto de vista financiero. En el tercer problema, voy a tener dos problemas. Yo tengo aquí mi costo inicial, tengo mi COA y tengo mi vida útil y tengo mi tasa. Tengo un proyecto A y un proyecto B. Entonces este costo inicial son de menos 80,000. Y son 4,500. Y son 20,000. Aquí un 10% y una recuperación de capital de 25,000. Ah, no, eso, vida útil, 4 años. Mientras que el otro cuesta menos 120 y serían 5,000. Aquí 40,000. Si el tipo se mantiene. Y vamos a suponer que esto dura 8 años. El costo inicial del B no sería negativo. Sí, correcto. Negativo. En gastos, negativo. Entonces, en este caso, primero vamos a calcular el valor presente, luego vamos a calcular el A, el presente, luego el A, luego el TIR, y con las respectivas gráficas. Entonces, en este caso, para calcular el presente neto se necesita que los periodos sean iguales. Como los periodos son diferentes, habría que normalizarlo. Yo tendría que calcular el MCM con una fórmula en Excel del MCM, que se llama así, MCM, y lo marco todo el número. En principio es fácil porque es 8. ¿Verdad? Entonces, yo significa que tengo que normalizar el proyecto a 8 periodos. 1, 2, 3. Primero 0. 0, 1, 2. Jalarlo. Entonces, ponemos que la inversión inicial del primero son 80,000 y luego se van a gastar 4,000, y como el producto dura 4 años, en el cuarto año tenemos un valor de rescate de 20,000. Lo mejor así. Los 4,000 se repiten todos los años, a partir del primero hasta el cuarto. Pero como el proyecto tenemos que llevarlo a 8 años, tenemos que repetirlo. O sea, que yo pudiera aquí decir copy, y lo puedo pegar aquí. Le doy especial, le digo que copie los valores y me copian los valores. Y aquí en el periodo 4 vuelvo a copiar este de 80,000. O pude haber sencillamente aquí puesto esto, perdón, y lo jalaba hacia acá. Y tenemos lo mismo. Entonces al final, eso sumamos.
Y tenemos aquí el flujo de caja. Yo puedo calcular el valor presente sencillamente diciendo PNA. Cojo los pagos desde el primero hasta el último. Lo puse mal en la tasa. Lleva la tasa que es un 10%. 4. Y pongo los pagos del primero hasta el último. Hay un error con el signo, pero lo arreglamos ahora. Y le sumo a eso el valor inicial. ¿Verdad? Aquí, ¿qué pasó? Que tiene el signo contrario. ¿No? Correcto, está todo correcto. Ahí sería, es el valor presente neto del primero. Para el segundo, yo pudiera copiar eso acá abajo. ¿Verdad? Ya tengo el modelo. En el primer pago pongo los 120,000. Aquí pongo los 5,000 y como rescate en el periodo 8 los 40,000. Tengo 100,000 una vez solamente porque dura 8, no se repite. 5,000 todo el tiempo y los 40,000 al final del periodo. O sea, que no se repite, se hace uno solo de 8 periodos. Y el valor presente neto sería esto que está aquí, con la tasa del 10%, que es la misma que aquí, y más sumado esta parte. Entonces, ¿cuál es el resultado? 128 con 635 significa que mi solución correcta sería el B. La solución sería el B. Puedo decir por qué, porque los 128,000 son menores que los 135,000. Para calcular el BA, pues sería muy fácil. El BA va a ser igual a la recuperación de capital más el A y me da una final. Con la recuperación de capital, busco la fórmula pagos y pongo la tasa en 10%, el número de periodo 4, aquí no hay que normalizar por el tiempo, el valor actual, el 80,000 y el valor final, el valor de rescate, que son 20,000. Lo jalo, cambio el signo negativo, voy a cambiar el signo menos el BNA, tengo que cambiar el signo, y si lo jalo al otro lado, pues tengo la respuesta para el otro. A eso le sumo su COA, su A, de aquí, que es negativo también, y al otro los 5,000. Y la respuesta sería sencillamente la suma de ambos. Este más este, 25,000, y nuevamente me da menor el B. O sea, que nuevamente el B me da una respuesta menor, como es menor, la selección es correcta. Y si quiero calcular el TIR, puedo buscar la fórmula del TIR, ¿verdad? Y marco los valores que están aquí. Lo que pasa es que están todos negativos. Para calcular el TIR necesitamos no negativo y positivo. Y no lo hay. Eso me da error, me deja calcular. Yo probablemente le ponga uno en el que haya ingreso y estos valores que estén aquí sean positivos, entonces sí se puede calcular el TIR. Aquí como todo negativo, pues entonces no se puede calcular el TIR. Pero la fórmula del trabajo sería como que el mismo. O sea, yo tendría que usar la fórmula TIR aquí y marcar todos estos valores, todos los valores que están aquí. Y si fuera positivo, me diera un valor. Y aquí repetiría lo mismo.
Y también me dieron un valor. Vamos para que se haga el ejercicio que se haga. Vamos a suponer que es positivo. Vamos a suponer que aquí daba 5.000 positivo. A ver. Aquí 10.000 positivo. No, lo cambié donde no era. 1.000 positivo. 10.000 positivo. 10.000 positivo. Lo estoy inventando sencillamente porque es un valor positivo, que aquí es un 8%. Y aquí ponemos 25.000. Nada, aquí como quiera, este dio positivo, este negativo, se mantiene. Vamos a poner un poquito más para que dé también. Entonces, aquí me dio positivo, pero este me dio mayor, se elige este. Aquí también este me dio mayor, se elige este. Entonces el TIR, como es positivo y negativo, pues me dio un 12%. Yo puse TIR, marqué todos los valores y me dio un 12%. Y aquí lo mismo, pongo positivo y marqué y me dio un 12%. ¿Verdad? Pregunta o comentario hasta aquí. En este otro yo lo voy a hacer diferencial. Yo voy a restar al B, le voy a restar el A y en base a esto puedo calcular un TIR asociado a eso. Si el TIR es mayor que el TMA, me dice que la respuesta es el B. Si es menor, me dice que es el A. Entonces, este sería el TIR diferencial. O sea que esto fue el valor presente esto fue el valor analizado, este fue el TIR y aquí tenemos el TIR diferencial. El TIR diferencial. Entonces lo que queda graficar eso. Yo puedo coger el modelo, la misma fórmula que tenemos allí, pero con bueno, vamos a ver nuevo. Vamos a poner aquí que sea 1%, 2%. Voy a poner el modelo, aquí voy a poner BNA. La tasa va a ser esta que está aquí. No queda el F4 porque ahí va cambiando. Esta es la tasa. Y marco aquí el proyecto, no, el proyecto A. ¿Verdad? Le pongo F4 a eso. No, lo puse mal. Perdón. La tasa va en la primera fila y en la segunda fila que va esto. Pongo esto. Entonces ahí le doy F4 a esa parte para que se mantenga. Y me dio aquí el BNA. Entonces eso está bien el signo. Y si yo le cambio los valores, pues me cambia. Entonces, vamos a decir que esté correcto. Se mantiene esta parte. No, está mal, porque está incluyéndose el primer elemento que no va. O sea que sería desde aquí. Desde aquí. Y a eso hay que sumarle este número que está aquí. Y a eso sí le doy F4. ¿Verdad? Entonces eso estaba mal. Entonces lo corrijo ahora. Y entonces
este proyecto es positivo, o sea, se acepta siempre y cuando el TMA esté por debajo de un 11 y pico, ¿verdad? Si está menos de ahí, pues el proyecto es aceptable. Si es más de esa cantidad, pues el proyecto realmente no es aceptable. O sea, que eso me permite graficar esa parte. Yo pudiera graficarla. Entonces, si la tasa es menos del 11 y tanto, pues el proyecto me da por voto positivo. Si la tasa es mayor, el TMA es mayor de ahí, pues entonces el proyecto no funciona. O sea que el punto de equilibrio es una tasa que esté entre el 12 y el 11, que pudiéramos calcularla. Bueno, aquí está calculada, que es lo que nos dio, y sería 11.75. O sea, la tasa tiene que ser menor que 11.75 para que ese proyecto sea aceptable. Como el tire 10, que es menor, pues se puede aceptar. Y del segundo proyecto, pues hacemos lo mismo. Yo vuelvo a calcular el BNA. El BNA. Marco la tasa. Y los valores ahora van a ser estos valores que están aquí. Le doy F4. Y a eso le sumo el primer valor, que es este que está aquí. También le doy F4. Y tenemos entonces este otro proyecto. O sea, que este proyecto es rentable hasta para valores mucho más grandes. O sea, que está entre 16 y 17, lo que va a hacer que este sea rentable. Si yo aquí marco aquí y marco aquí y lo grafico, vamos a ver que esté alrededor del monto que vivo, ¿verdad? Está alrededor del monto que vivo, que está entre 16 y 17, y mientras sea el TMA menor, pues funciona. Entonces, tenemos aquí los dos proyectos evaluando individual. Voy a ponerle que aquí, que este es el proyecto A. Proyecto A. Y podría poner aquí que este es el proyecto B. Y el diferencial, podemos coger esto para calcular el diferencial. O sea, el diferencial sería un BMA también. Y marcamos la tasa, que es esto misma, el valor, que iría del primero hasta el último. Le doy F4 a cada uno para que eso no cambie. Y al resultado le sumo el valor inicial y también le doy F4 para cuando lo baje se mantenga. Yo aquí estoy restando este menos este. Cuando evalúo, me da, el valor que me va a dar es de 23.42. Aquí era 16.18 y 11.73. Aquí se ve que está entre 11 y 12, entre 16 y 17, y aquí había que agregar un par de elementos aquí para ver cosas negativas. O sea que va a estar entre 23 y 24, que es coherente con esto aquí. Entre 33 y 24 tenemos la respuesta aquí. Entonces, si graficamos esto, yo lo doy a control. Si lo doy a control, se me queda eso fijo y puedo entonces aquí marcar esta otra fila. Ya tengo las dos filas que se puede otra vez graficar, insertar gráfica. Le damos a dispersión y aquí vamos a ver que pasa lo mismo, que está entre 23 y 24, es que se hace negativa, ¿verdad? O sea que el resultado es el mismo que lo que obtuvimos aquí. Y
finalmente, vamos a hacer esta misma gráfica que está aquí. Vamos a estas dos a juntarlas. Yo voy a repetirlo. Vamos a ver si se mantiene. El proyecto A. Y voy a copiar. No puedo copiarlo. Pero no puedo copiarlo. Entonces voy a seleccionar entonces. Voy a agregar. Ya tengo una serie A. Voy a agregar la serie B. Que es esta. Con sus X, que son esta. Yo también pude haberla copiado directamente. Lo voy a hacer de nuevo. Después que lo haga. Lo puedo hacer manual. Y lo que hice aquí fue que agregué en la segunda gráfica la primera. Que no salió. No sé qué fue lo que pasó. Vamos a darle al revés. Yo lo que puedo hacer aquí, por ejemplo, yo puedo aquí copiar esto. Voy aquí copiar. Y aquí le doy pegar. ¿Por qué no me deja pegarlo? Pegar. Y se ven las dos gráficas. O sea, fíjense que no se juntan. Si se juntaran, si se cortaran, yo dijera, bueno, si se cortan o no se cortan, a partir del punto de corte conviene esta y en el otro conviene la otra. Pero en este caso, esta siempre conviene más. O sea, este proyecto siempre conviene más y este no conviene nunca, porque se van a cortar ya la parte negativa, donde ambos se descartan. Pero si yo modifico este proyecto, por ejemplo, tal vez yo pudiera hacer que fuera más plano para que se cortaran antes y se vea lo que queremos plantear. Yo, por ejemplo, si lo trabajo, lo altero, los montos iniciales que estamos trabajando y pongo aquí, esto es, qué sé yo, 25. Todavía no más. En este caso, este punto donde se corta, lo que me quiere decir es que si la tasa, el TMA, es menor que este valor, pues conviene este proyecto. Si el TMA fuera mayor, conviene este proyecto. O sea, en este caso, va a depender del TMA cuál proyecto conviene más. En el caso anterior, que había uno que estaba siempre arriba, pues ese conviene siempre más. O sea, que esto aquí lo que me está diciendo, bueno, mira, si la tasa se mantiene un 10%, bueno, pues la selección de arriba se hizo correcta. Ahora, si suponemos por un momento que esa tasa pudiera variar en el futuro, y creemos que hay posibilidad de que varíe en el futuro, si esa tasa subiera en el futuro, pues debiéramos cambiar la selección. Entonces, va a cambiar el punto de equilibrio de la tasa que se obtiene donde se cruzan ambos proyectos, que debiera ser esta misma tasa que es el 20 y tanto %. Lo que pasa es que no lo cambié, pero nada, esa sería como la idea. Esas serían las gráficas que hay que hacer, las 4 gráficas, una para cada proyecto, una para el diferencial y una de los 2 proyectos juntos. Esa sería como la idea de gráficas que habría que trabajar y esos serían los cálculos. Y ese sería el ejercicio 3. Ejercicio 4, perdón, ese fue el 4. Bueno, no mentira, bueno, ese fue el 4. Lo que no hice fue el punto 3. En el punto 3, yo pudiera usar este mismo ejemplo. Vamos a usar el mismo ejemplo para esto es el 4. Esto fue el 4. El mismo ejemplo del 3 para el 4. No se copió. Yo pudiera plantear, bueno, vamos a aumentarlo. Vamos a suponer que tengo un precio, tengo un costo fijo, un costo variable y
una cantidad que no conozco, un MA de 10%. Eso aquí es 20%. El costo fijo son 50,000. El costo variable son 300. Entonces, aquí yo puedo hacer diferentes cosas. Por ejemplo, yo puedo aquí plantearme individualmente cada proyecto. Bueno, ¿cuánto debería ser la cantidad mínima que debiera producirse en ambos proyectos para que fueran rentables? Sería el primer análisis que pudiéramos nosotros hacer. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos una inversión inicialmente que se hizo de una inversión que se hizo inicialmente aquí de menos 100,000 y de menos 130,000. Entonces queremos saber si ese proyecto, cuánto yo debiera producir al año mínimo cada uno. ¿Verdad? Por ejemplo, vamos a suponer que ese proyecto va el planteamiento es que cada año se produce esa cantidad por 5 años. Yo tengo la inversión inicial el primer año del millón, de 100,000 era. ¿Verdad? Y cada año tenemos un ingreso que va a ser igual, la utilidad va a ser igual a P por Q, que sería P por Q, que son los ingresos, menos el costo fijo, menos el costo variable por la cantidad. Entonces sería el ingreso anual. Vamos a suponer que ponemos un monto aquí de 1,000. Y entonces yo tenía ese ingreso todos los años, por 5 años. Supone que no hay valor de rescate, esa maquinaria al cabo de 5 años se pierde. Y el resultado del ejercicio, pues entonces sería esto que estamos aquí planteando. Entonces el valor presente neto sería PNA, la tasa es el 10%, los valores serían de aquí hasta aquí, y a eso se le suma esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo lo que quiero es igualar el valor presente neto a 0 para ver cuál es la cantidad mínima en promedio anual que hay que producir para que el proyecto no pierda. Esa sería la meta mínima, o sea, qué cantidad mínima tengo que producir. Si yo produzco más de ahí, pues tendría un beneficio. Yo aquí me puedo ir, hay diferentes formas de calcularlo. Nosotros vimos, por ejemplo, que puede ser con Goal-Seek. Yo voy a análisis de hipótesis, buscar objetivo, marco esta celda y digo que quiero que sea... no, le equivoqué mal, lo puse mal. Análisis de datos, buscar objetivo, marco esta celda, digo que sea 0 y cambiando ¿cuál? Esta celda. ¿Qué es lo que está pasando? No quiere. Cambiando esta celda. Entonces, mínimo habría que producir 150 y
3 para que no hubiera pérdida. Porque no se puede poner 152.75 o 152, 153 unidades. Entonces, mínimo 153, y si yo produzco mínimo 150 todos los años, lo produzco y lo vendo, pues el proyecto es rentable. O sea, yo puedo hacer ese análisis para esa parte. Lo mismo pudiera hacer con el proyecto B. Pudiera hacer exactamente lo mismo con el proyecto B y determinar para el proyecto B lo mismo. No, siempre, hemos referido siempre a la... Bueno, no. Y podríamos hacer lo mismo, pero no interesa yo hacer exactamente lo mismo. O sea, no gano nada nuevo con eso. Yo pudiera inclusive aquí plantear qué sucedería si las cantidades son 50, 80, 100, 100, 120, 150. Hago el mismo modelo, ¿verdad? Calculo la utilidad para cada caso, por ejemplo, la utilidad. Y aquí el valor presente neto. Digo que la utilidad va a ser igual, si el proyecto A que estamos trabajando, a el precio, por que le doy F4, el precio, 4, por la cantidad, menos el costo fijo, y nuevamente le doy F4, menos el costo variable, nuevamente le doy F4, por la cantidad. Esa sería la utilidad que tendría, dependiendo de la cantidad que se produzca, ¿verdad? Entonces, si yo pudiera, por ejemplo, aquí la 152, de alrededor de los 26.000, ¿verdad? O sea, tiene que dar lo mismo. Entonces, aquí yo pudiera calcular el valor presente neto y digo, bueno, el valor presente neto va a ser igual al BNA de un 10%, ¿verdad? Y tendríamos el mismo valor, habría que repetirlo varias veces, el mismo valor 5 veces. Entonces, no manual aquí. 4. No me deja repetirlo una quinta. Ah, sí, tiro para abajo. Y quinto. O sea, lo repetí 5 veces el mismo valor. Pudiera ponerlo así, pero no, sería más complejo. Entonces, la tasa se mantiene fija, F4. Y a eso hay que sumarle siempre un F4, el valor inicial. ¿Y qué pasó? Ah, bueno, es muy... Tiene que ser mínimo 156, si no va a ser negativo. Ya lo habíamos visto. Entonces yo pudiera, por ejemplo, poner aquí 100, 50, o no, o 50, 100, 150, 200 y 250. Entonces fíjense que entre 150 y 200 hay que hacerse cero, hay que estar el punto de equilibrio, que fue lo que nos dio, que era 152. Yo pudiera eso graficarlo en función de las cantidades que produzco y el valor presente neto que voy a tener, ¿verdad? O la utilidad que voy a sacar, cuánta utilidad mínima que tengo que tener anualmente, o el valor presente neto, y en base a eso puedo determinar o plantear gráficamente lo mismo que hemos hecho siempre, cuál sería la cantidad mínima que tenemos que plantear. O sea, el mínimo tiene que estar un poco más de 150, 152.62. Aquí se ve también ese tema. Eso no lo pudiera hacer por el proyecto B. No lo voy a hacer. Entonces, otro punto es, dependiendo de la cantidad, ¿cuál me conviene? Bueno, pudiera ser que hay uno que siempre te convenga, pero pudiera ser que dependiendo de la cantidad te convenga uno o te convenga el otro. Entonces,
ese puede ser otra forma de modelar el punto de equilibrio con respecto a uno u otro y ver con qué cantidad pudiera ser uno, con qué cantidad pudiera ser otro. Porque ya en ese caso la cantidad sería la misma de los dos modelos y en base a eso yo busco una cantidad que iguale el valor presente neto del A con el valor presente neto de B. O sea que yo pudiera calcular el valor presente neto del modelo A que está aquí, hago lo mismo con el B y digo qué valor de Q me iguala a esos dos valores presente netos. O me hace cero la suma. Si no hay una solución, es porque hay uno que es siempre mejor que otro. Si hay una solución, implica que cuando es menos que esa cantidad, conviene un proyecto y cuando es más que esa cantidad, conviene otro proyecto. Entonces, si la perspectiva que tenemos es de más o menos, tomamos en base a eso la decisión de cuál de los dos proyectos realizar. O sea, que yo pudiera hacer ese modelo de esa manera. Pudiera igualar uno a otro. ¿Verdad? O sea, que calculo, digo que este valor presente neto es igual al otro y en base a eso determino cuál es. O sea, puede ser, por ejemplo, la diferencia. Yo quiero hacer que la diferencia entre el valor presente neto del proyecto 1 y la diferencia del valor presente neto del proyecto 2 sea la misma. O sea, si aquí yo cambio, eso cambia. Desde aquí era 89 y aquí 89, porque tengo un Q de 200 y aquí tengo un Q de 200. Entonces yo pudiera, vamos a hacerlo. Vamos a poner el otro modelo. Aquí digo que en el tiempo 1, esta máquina se gasta $130,000 y aquí voy a tener a P, hay un error, por Q menos el costo fijo menos el costo variable por la cantidad. Y vamos a arreglarlo aquí. Vamos a suponer que las cantidades son iguales. Igual a este. Y en este caso los presentes netos son aquí 289 y este 245. Y lo que yo quiero es que el valor presente neto de P menos el valor presente neto de A sea igual a 0. Yo digo que esto menos esto me da un valor, que es este valor que está aquí. Entonces yo voy a buscar ahora con datos, voy a hipótesis, buscar objetivo. Yo quiero que eso sea igual a 0, cambiando esta celda. Esta otra está vinculada a esa. Y ahí está. O sea, está que el valor es 116. Eso significa que si la producción es menor de 116, me conviene un proyecto, y si es mayor de 116, me conviene otro proyecto. Obviamente aquí da negativo, o sea que realmente va a convenir siempre el proyecto A, el B, y no hay diferencia, porque como es negativo, el punto de unión ya se da un caso donde lo rechazamos. Si da negativo, se rechaza. Entonces, en este caso, siempre va a convenir el proyecto A. Pero si este valor diera positivo, entonces se elige uno de los dos. Uno de los se va a elegir sobre otro, y si la producción es mayor de esa, se elige uno. Si es menor de esa, se elige el otro. Aquí, como da negativo ambos, pues entonces significa que siempre conviene un proyecto. Siempre hay un proyecto que, si dejan beneficio, va a ser mejor. Por ejemplo, si aquí fuera 150, este conviene más. Si fuera 140, pues también conviene más aquel. Si fuera 500, también conviene más aquel. Entonces, en este caso, pues la selección siempre va a ser mejor este. Ahora, si tuviéramos parámetros diferentes,
Si hubiera un parámetro diferente, qué sé yo, tal vez aquí esto fuera 900, entonces puede darse el caso de que el punto de equilibrio pudiera ser el caso que el punto de equilibrio se cambiara. Vamos a decir el caso, en este caso que lo modifique. Aquí. El caso es igual a 0, cambiando. Esta celda. También en este caso da negativo. O sea, siempre en este caso hay uno que es superior que el otro. Entonces no voy a insistir mucho en eso, pero el punto es que cuando da positivo, significa que hay uno que a partir de cada una cantidad que conviene uno y a partir de otro conviene otro. Si es negativo el punto de intersección, pues significa que en ese caso se descartarían los dos y siempre hay uno que conviene. O sea, hay uno que se conviene y Q no importa. O sea, en ese caso no habría que haber hecho un análisis con Q, sino que un análisis de estos normales que hemos hecho anteriormente hubiera bastado para decir no siempre conviene aquel. Cuando nos conviene hacer este análisis es cuando hay un Q que hace que convenga uno sobre el otro, convenga uno sobre el otro, ¿verdad? Que no es el caso que estamos viendo. Entonces, aquí no tiene mucho sentido el planteamiento que estamos haciendo. ¿Preguntas o comentarios con respecto a eso? Yo en el examen le voy a poner uno que tenga un valor positivo. Usted puede decirme, no, si la producción es menos de tanto, conviene este proyecto. Si la producción es más de tanto, conviene este otro proyecto. Y nosotros perfectamente, con los mismos criterios que utilizamos arriba para hacer la gráfica conjunto, en el caso de que sí haya un punto, pudiéramos graficar los dos uno arriba de otro, ¿verdad? En base al mismo criterio que hicimos aquí para graficar esa parte. ¿Verdad? Si pudiéramos hacer como yo grafiqué esta parte, pudiera acá abajo hacer el mismo ejercicio y juntar los dos para ver dónde se chocan. Dónde chocan. Entonces, en este caso, si yo lo hiciera, van a chocar por aquí, por 120 fue que dio. Van a chocar aquí, que es la parte negativa. Entonces, ahí no conviene ninguno. Si le pongo uno que tenga que ver con retador y defensor, pues básicamente es lo mismo que el primero que hicimos, de vida útil, y se hace para los dos proyectos y sencillamente se compara el que tenga menor A de los dos. El que tenga menor A de los dos es el que se elegiría del retador y el competidor. No lo voy a hacer porque básicamente es lo mismo y ya hemos durado mucho tiempo en esta parte, ¿verdad? Pero sería el mismo tipo de ejercicio. Entonces, finalmente, está lo que hicimos la semana pasada, donde yo tengo varios proyectos. Tengo proyectos, por ejemplo, 1, pone A, B y C, y tendría que manualmente hacer todas las combinaciones posibles, A y B, A y C, y B y C. B y C. Y finalmente, A, B y C. Estas serían todas las combinaciones posibles. Hacer solo el A, solo el B, solo el C, el AB, el AC, el BC y el ABC. En este caso tenemos una restricción que es el monto de inversión que vamos a hacer. Cada proyecto puede invertirse entonces el AB yo sumo este más este, en el AC sumo este más este, en el BC sumo este más este, y en el ABC pues lo sumo los tres. Tengo un error en el BC, vamos a revisarlo.
Entonces, si la restricción, por ejemplo, la restricción, el presupuesto que yo tengo para invertir en el primer año máxima es de 120,000, pues queda fuera este proyecto. Este proyecto queda fuera, porque la inversión es mayor que el monto máximo que yo estoy dispuesto a invertir. Entonces, yo tendría que evaluar entre estas cuatro alternativas. Tendría que calcular el valor presente neto, ¿verdad?, de cada uno. Vamos a suponer que este tiene aquí 10, 10 y 10. Este 8, 8, 8, 8. Y este 5. Y no hay que normalizar el tiempo, no importa. Y calculamos el valor presente neto de cada uno. Yo calculo BNA. Digo que la tasa es esta, le doy F4. Y los valores no incluyen el primero, que es negativo, incluyen los otros. Yo los marco para que se corran. Y a eso le sumo el primer valor. Como le di a F4 para el valor presente neto. Entonces ahí calculó para todas las combinaciones posibles. Yo aquí, como ya yo lo tengo, la sumatoria, puedo plantearlo. Vamos a agregarle aquí una cantidad mayor para que dé positivo. Tienen que ser iguales los valores, pueden ser diferentes. Tenemos esos proyectos. Tenemos esos 3 proyectos. Entonces aquí están las combinaciones posibles. ¿Y cuál sería la selección? Bueno, la que no se pase, y en este caso se pasó esta, y como esto se pasó, pues yo lo descarto. Esta opción se descarta, queda negativa, da el valor mayor que este, yo lo descarto, y ni siquiera calculo los presentes, o sea, no voy a calcular ni siquiera para no confundirme. Entonces, de esto que está aquí, yo busco cuál es el mayor. El mayor en este caso sería el BC. O sea que la selección sería, a mí me conviene ejecutar el proyecto BC. Ese sería el cálculo a mano. ¿Cuál sería el cálculo programado? Vamos a utilizar la programación lineal y para eso vamos a utilizar el solver. Yo asigno un coeficiente de 1 a estos 3 proyectos, que son los proyectos originales, ¿verdad? Y voy a establecer 2 ecuaciones. La primera ecuación tiene que ver con la restricción y la segunda ecuación tiene que ver con el valor presente neto combinado. Y yo voy a decir que usa la fórmula suma producto. Voy a decir suma producto. Voy a decir que para la restricción va a ser igual a la multiplicación de estos 3 con estos 3. Entonces, si se hacen los 3 proyectos, porque el coeficiente 1, estoy multiplicando 1 por esto, más 1 por esto, más 1 por esto. Si hacen los 3 proyectos, pues obviamente me da 130, que es esta parte. Si yo no hago el proyecto B, haría el A y el C. El A y el C sería esto, me tiene que dar 85. ¿Vale? 85 de la 85. Entonces, esa sería la restricción. Y yo lo que voy a, obviamente, a trabajar para que este coeficiente me lo calculen solo. Y el segundo, el BNB global, que sería algo equivalente. Yo uso la fórmula suma producto. ¿Por qué no se queda aquí? Suma producto. Y nuevamente marco los coeficientes y lo multiplico por el valor presente neto.
Y obviamente me tiene que dar el mismo B. O sea, este me tiene que dar, no me da igual. ¿Por qué no me da igual? Y hay un error aparentemente. Ah, no, mentira. ¿Sí, no? Sí, no, ¿por qué es lo que pasa? Oh. Tiene que darme 18 más 12. Tiene que dar 27. A que no está completo. Aquí hay un errorcito. Vamos a bajarlo completo. Ahora sí. Entonces me da los 30-42, me da los 30-42 y me da los 85 y los 85. Si lo pongo los tres, A, B y C, me da los 130. Y obviamente que no lo calculé. Si pongo que son el B y el C da 80 y 50. 80 y 50. O sea que yo tengo aquí la restricción y tengo el tema. Entonces necesito que este valor sea menor que este. Que estos 180 sea menor que estos 120, que es el presupuesto máximo. Entonces yo voy a hacer que Excel me calcule el coeficiente que produce, sin pasar la restricción, me produce el valor presente neto. Entonces voy aquí a datos, me da el resultado el mismo que obtuve a mano. Busco Solver, en Solver digo que yo quiero que este valor, el valor presente neto, sea máximo y que me cambie las celdas que están aquí, ¿verdad? Y entonces agrego aquí las restricciones. Primera restricción es que estos valores son binarios. Le busco binario. La primera restricción que voy a tener. Y la segunda restricción que voy a tener es que esta celda tiene que ser menor o igual que esta celda. Y entonces ahí le doy a agregar. Ya tengo las dos restricciones planteadas y le doy a resolver. Y entonces Excel me... ¿Qué pasó? A ver qué puse mal. Voy a cambiar. Eso está bien. La celda tiene que ser menor que esta. Ok, está correcto. No me está dando un error. ¿Por qué me está dando un error? Que lo tengo negativo. Entonces, como tengo negativo, menor, me cambia. Tendría que cambiarle, que mayor tendría que ser. Pero vamos a cambiar el signo sencillamente aquí y aquí. Y entonces, no tan positivo los dos, ahora puedo dejar la ecuación igual. Y le di resolver, ahora sí. Perfecto. Elige la opción donde el presupuesto máximo me da 56 y cuando cambié los datos parece que cambió. Realmente esta es la decisión correcta porque el máximo es este valor, que tenemos marcado, y la restricción, como este es el máximo y este es menor que esta cantidad, esto sería correcto. O sea que la manual estaba malo. Creo que fue porque lo cambié. Sí. ¿Puedo enseñar de nuevo dónde está el solver? Porque lo estoy buscando y no lo veo.
Mira, lo que pasa, muy buen punto, porque a veces no está instalado, hay que instalárselo manual. Está en datos, y en datos al final, abajo de análisis de datos, al final a la mano derecha, tiene que estar solo. ¿Usted no lo tiene ahí? No. Ok, entonces tenemos que instalarlo. Usted tiene que irse aquí a archivo. En archivo tenemos que irnos a cuenta, no, a opciones. Está aquí en opciones, ¿dónde está? Sí. Vamos a complemento. Y usted en Solver. Ya lo vi. Ya lo vio. Entonces ahí usted lo puede instalar el Solver. Instálelo. Listo. Es bueno porque realmente usted seguro que en alguna otra materia o cuando se gradúe y use Excel, en algún momento puede tener que resolver algún tipo de problema y realmente toda esta estrategia que estoy enseñándole les pueden servir. O sea, hacer los análisis de buscar objetivos o usar Solver. O sea, el ingeniero siempre está usando Excel y esas son de las funciones más poderosas para resolver problemas que son relativamente sencillos, ¿verdad? Porque cuando son muy complejos, pues hay que hacer un programa, una subrutina, un macro. Pero cuando son sencillos, uno pudiera resolverlo de esta manera, no solo o sea, que yo tengo muchas herramientas que usted puede utilizarla para muchísimas otras cosas. O sea, que eso es un aprendizaje de más que viene con la materia, ¿verdad? El proceso, el tema de meternos con Excel. Entonces, nada, ese sería el procedimiento ya del último tipo de ejercicio. Sería básicamente lo que tenemos que hacer. Aquí estoy resumiéndolo todo. Realmente, usted pudiera ir, si tiene duda sobre alguno de los ejercicios, pues remitirse al video original y buscarlo en el video original. Pero yo trato aquí de hacer como una especie de resumen de todos los tipos de ejercicios que hemos trabajado últimamente y he hecho comentarios, reflexiones, etcétera, resumiéndolo todo para que sea más fácil estudiar para el final. Pero si no queda claro con algo, o puede ver videos que yo he agregado de estos temas, o puede irse a la clase en sí en el que se tocó el tema, que ya extensamente también se plantea todo. Entonces, preguntas, comentarios, dudas. Si pudiera habilitar el video de la clase pasada, porque sale privado. Ok, vamos a revisar qué pasó. Ya no entiendo porque yo siempre lo quito, pero vamos a ver si hubo un error. Yo voy a parar a ver si. Digo, no me da tiempo. No me da tiempo a ver si. Lo voy a parar.